Todo está en silencio. Alrededor solo hay oscuridad, excepto por el fuego que arde entre los troncos. Los niños ya están sentados en el suelo a su alrededor. La noche es fría. El asiento más cómodo está situado junto al fuego, y en él se sienta el anciano, cuya edad o sexo hace tiempo que perdieron su nitidez. Los niños le observan con los ojos brillantes. Llevan esperando todo el día por ese momento. Tras un momento de silencio, tratando de ordenar sus ideas, el anciano comienza a hablar. Al principio todo estaba en silencio, solo había oscuridad. Así han comenzado las historias durante miles de años, y así empieza el primer relato de todos, el origen del universo y del mundo en casi todas las culturas. A este conjunto de leyendas se les conoce por el nombre de cosmogonía, aunque solo es un modo formal de llamarlo, pues siempre ha sido el primer cuento. Mucho antes de que la luna, el sol, la tierra o las estrellas llegasen al mundo, solo existía el caos, frío y vacío. Los egipcios lo llamaron Nut, un océano infinito y siempre revuelto. Fue Nammu, el abismo de las aguas, para los sumerios. Del caos nacieron los primeros dioses. La tierra, Gea, y el cielo, Urano, padres del temible Cronos, que derrotó a su padre y se convirtió en el terrorífico regente del universo, capaz de devorar a sus propios hijos solo por mantener su lugar. Así lo contaron los griegos. Los romanos lo contaron de forma similar, cambiando los nombres de algunos dioses, ya que la mitología romana está basada en la griega. De ahí que muchas veces se le denomine mitología greco-romana. Los celtas tienen varias versiones y entre ellas me quedo con esta, que considero la más hermosa según mi criterio personal. Al principio no existía el tiempo, y tampoco dioses ni hombres caminando sobre la superficie de la tierra, pero sí que existía el mar, y donde el mar se encontraba con la tierra, nació una yegua, blanca como la espuma del mar. Su nombre era Eiocha. La creación siguió su curso. De un roble que crecía sobre la tierra brotó una planta, y fue en este lugar donde Eiocha dio a luz al primer dios, Cernunnos. Cernunnos se apareó con Eiocha y engendró más dioses. En Mesopotamia, sin embargo, la historia hablaba de Apsu, el agua dulce, y Tiamat, el agua salada, que tuvieron una hija, Mummu, diosa de la niebla y madre de Anu, el cielo, y Enki, la tierra. Esto es solo el principio. El mundo estaba creado, pero entre los dioses, como en los reinos mortales que surgirían después, nunca hubo paz. Amores, rencillas, guerras y venganzas quedaron en las canciones, en las leyendas, que durante miles de años se han contado junto al fuego. Esta es la primera historia, pero todavía nos quedan muchas más.
Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a las pesquisas de Sibarada. Antes de nada, pedir disculpas por el tiempo que llevo sin publicar un programa. Estaba haciendo otro programa que me afectaba mucho de manera personal y me ha costado muchísimo terminarlo. En breve lo publicaré. Y puesta a pedir disculpas, las pido también por mi voz. Es el resultado de una operación, aparentemente sencilla, que terminó en una bronconeumonía, esperando que quede ahí y no pase a neumonía. Pero en fin, las cosas a veces llegan así, sin avisar. Antes de publicar el programa que comenté al inicio, voy a empezar esta serie de programas llamados Te cuento un cuento, donde analizaré los cuentos infantiles más conocidos mundialmente. Es una serie de programas en los que cada programa estará dedicado a uno de esos cuentos y en los que, tal vez, nos demos cuenta de que quizá no son tan infantiles, o al menos no lo son en sus orígenes, aunque el paso del tiempo los haya transformado en cuentos de hadas con finales felices, comer perdices y ese tipo de cosas que los culminan actualmente. Sin duda alguna, hoy en día la mayoría de psicólogos prohibirían estos cuentos a nuestros niños y niñas, así que ya de antemano os digo que estos cuentos no son recomendables para niños, al menos en sus versiones más antiguas. Y comienzo hoy esta serie con el que posiblemente sea el cuento más conocido y contado a nivel mundial: Cenicienta. La historia de esa pobre desdichada, castigada injustamente por la vida y, cómo no, con un final feliz y merecido. Pero, ¿es así en su versión original? Empiezo las pesquisas para responder esa pregunta y sin más os cuento el resultado esperando que sea de vuestro interés. Te cuento un cuento. Cenicienta. Cenicienta es un cuento de hadas que cuenta con varias versiones, orales y escritas, antiguas y modernas, procedentes de varios lugares del mundo, especialmente del continente eurasiático. La primera versión escrita y publicada es la del italiano Giambattista Basile, la Gatta Cenerentola, que bebe de la tradición juliana. En esa zona se habla el napolitano en el que está escrito el cuento de Basile, el cual forma parte de la obra Pentamerón, que fue publicado póstumamente en 1634. Posteriormente fueron publicadas las dos versiones más populares del cuento, la del francés Charles Perrault, que se conoce con el título Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Cenicienta o el zapatito de cristal, que escribió en 1697. Una versión diferente de la historia transmitida mediante tradición oral, pero con grandes similitudes a la de Basile. Y en 1812, la versión de los alemanes hermanos Grimm, que forma parte de la colección de cuentos de hadas Märchen de los Kinder- und Hausmärchen, cuentos de la infancia y del hogar. La versión de los hermanos Grimm varía, sin embargo, en muchos detalles de la italiana y de la francesa, lo que no es extraño si se tiene en cuenta que cada país europeo tenía su propia tradición oral del personaje. Pero vamos a las versiones más antiguas, y para ello nos centramos en las versiones orales. Versiones orales europeas. Ródope. Aunque Ródope era griega, la leyenda es de Egipto, entre los años 620 a.C. y 24 después de Cristo. La primera Cenicienta, la más antigua de la que se tiene constancia, es Ródope. La historia habla de una tal Rodofis o Ródope, una esclava griega que compartió cautiverio con Esopo
y que llegó a Egipto tras ser comprada por la familia de la poetisa Safo de Lesbos, cuyo hermano quedó prendado de la joven y la liberó tras pagar una elevada suma de dinero. Su gran belleza la convirtió pronto en la amante de algunos de los hombres más poderosos de la provincia helena, quienes, según Plinio el Viejo, podrían haber financiado la construcción de la pirámide de Micerinos, donde los restos de la bella Ródope debían descansar por toda la eternidad. La vida de la Ródope histórica apenas permanecen algunas referencias en las obras de Safo, 620 a.C., 580 a.C., y del geógrafo Estrabón, 64 a.C., 24 después de Cristo. Sin embargo, sí ha permanecido íntegra hasta nuestros días la leyenda de la que es protagonista y que la sitúa como reina de Egipto. Ródope es raptada por piratas, que la venden como esclava en Egipto. Las otras esclavas no tardaron en sentir celos de su inteligencia y educación y aprovechaban cualquier oportunidad para burlarse de su piel clara y enrojecida por el sol, lo que le valió el mote de mejillas rosas, de donde viene el nombre de Ródope. Tal era su odio que siempre la cargaban con las tareas más duras y humillantes solo por diversión, para verla sufrir. Los únicos amigos de la triste esclava eran los animales que vivían en los campos entre el palacio y el río. Solo a ellos contaba sus penas y pronto se convirtieron en sus protectores. La suerte quiso que su vida cambiase cuando un día, mientras se bañaba en las aguas del Nilo, después de una agotadora jornada de trabajo bajo el sol ardiente, un halcón, que en realidad era el dios Horus encarnado, le robase una sandalia y saliese volando. Ródope lloró amargamente la pérdida. Era el único calzado que podía permitirse. Ahora no le cabía duda de que las burlas de sus compañeras serían aún peores. Mientras, el halcón voló hasta la ciudad de Menfis, donde ese día el faraón impartía justicia frente al palacio real. El ave dejó caer las sandalias sobre su regazo y desapareció tan rápido como había llegado. El monarca miró sorprendido la sandalia de mujer caída del cielo y al instante se apoderó de él una curiosidad que solo podría saciar si encontraba a su dueña. El faraón envió emisarios a todos los rincones de Egipto en busca de la propietaria de la sandalia. Él mismo viajó a lo largo del Nilo en su barca en busca de la doncella que tanto le obsesionaba. Así llegó al palacio donde vivía Ródope. Las otras criadas obligaron a esconderse a la joven y corrieron a probarse la sandalia, pero a ninguna le valía. Entonces el faraón vio a Ródope escondida entre los juncos y le pidió que se acercase. Cuando se probó la sandalia, quedó claro que ella era su dueña. El faraón, que se había enamorado de ella nada más verla, le pidió que se casase con él. Así fue como se convirtió en reina de Egipto. Aunque otras versiones, quizá algo más cercanas a la realidad, dicen que Ródope era en realidad una de las cortesanas más famosas del reino. Mientras se bañaba, perdió su sandalia, que acabó también en manos del faraón. Cuando se enteró de que éste buscaba a la propietaria de su sandalia perdida, se presentó ella misma en el palacio con un pie descalzo. El descaro de la cortesana impresionó al monarca, que la convirtió en su amante. Aspasia de Focea, Grecia, entre los años 425 a.C. y 400 a.C. Una segunda predecesora del personaje de Cenicienta, proveniente de la antigüedad tardía, podría ser Aspasia de Focea.
Su historia se cuenta en la Varia Historia de Claudio Eliano. Aspasia es hija de Hermotimo, natural de Focea, huérfana de madre, pobre y educada en la moderación y firmeza. Su niñez estuvo marcada por un sueño repetitivo que le pronosticaba un futuro feliz, unirse a un hombre ilustre. A esta visión onírica no daba crédito, porque en el rostro le había salido un absceso que causaba una gran repugnancia al verlo. Afligidos, padre e hija van a visitar a un médico que promete curarla por 3 estateras. Sin embargo, el padre no dispone de esta suma y el médico se niega a suministrarle el fármaco. Aspasia, sumida en la tristeza y con el rostro cubierto de lágrimas, contempla su cara en un pequeño espejo que sujeta en sus rodillas. Después de un dilatado intervalo, agotada por la angustia que la atenaza, se queda dormida y tiene una visión onírica, en la cual se le aparece una paloma que toma la apariencia de mujer y le dice que se olvide de médicos y pociones, que triture de entre las coronas de rosas consagradas a Afrodita las que estén ya secas y que las aplique sobre el absceso. La joven Aspasia, al despertarse, puso en práctica los consejos prescritos por la divinidad y el absceso desapareció. La belleza adquirida por Aspasia gracias a la ayuda de Afrodita fue considerable. Cabello rubio y ligeramente ondulado, ojos grandes, piel delicada y rostro sonrosado, razón por la que los focenses la llamaron desde su infancia Bermellón. Labios de un rojo tenue, dientes más blancos que la nieve y una voz dulce y suave. Un día indeterminado, cuando había terminado de cenar, Aspasia es conducida a presencia de Ciro junto con otras 3 muchachas. Estas habían sido adiestradas en las técnicas de las cortesanas e iban magníficamente ataviadas. La complacencia que estas 3 jóvenes muestran con Ciro se ve contrarrestada con la actitud de rechazo de Aspasia, consciente de que tanto la ropa como los adornos suntuosos que le ofrecían representaban su nuevo destino como esclava. Efectivamente, la aceptación de esta nueva indumentaria señalará un cambio en su vida. Por un lado, va a indicar el cambio de condición, de Pártenos a Hetaira, y, por otro, el paso de joven griega, pobre y libre, al de esclava, pero pudiente, al servicio de un príncipe persa. Aspasia llora y suplica a todos los dioses griegos, pero sus esfuerzos por rechazar esto se ven frustrados por la intervención violenta de los ayudantes de Ciro, y es forzada a vestir al modo persa. La sencillez, su comportamiento recatado y también su belleza natural hace despertar el interés y el amor de Ciro por ella, convirtiéndola en su favorita. Ciro le regala un collar enviado por Escopas el joven desde Tesalia, y ésta no se considera merecedora de semejante alhaja, y ruega que se lo envíe a su madre, Parisátide. Este comportamiento atrajo las simpatías de la reina madre, que la colmó de obsequios y una fuerte suma de dinero que igualmente rechazó y devolvió a Ciro para un uso más humanitario. Ciro muere en la batalla de Cunaxa, 401 a.C., y esto provoca el expolio del campamento por parte de Artajerjes y su ejército. En este acto de pillaje capturaron, además, a la concubina de Ciro, Aspasia, que tenía fama de ser sabia y bella. Fue conducida a presencia de Artajerjes encadenada, y luego obligada a ponerse vestidos fastuosos. Aspasia llora, suplica, pero finalmente accede. Entonces apareció como la más bella de las mujeres y el rey se enamoró de ella, como antes le había ocurrido a Ciro.
aunque debe esperar algún tiempo para ser correspondido. Poco tiempo después de ser capturada Aspasia, murió el eunuco Teridates, el más bello y atractivo de toda Asia, siendo todavía un adolescente. El rey lo amaba apasionadamente, de modo que se vio sumido en un profundo dolor y se pasaba el día gimiendo de un modo lastimero. Al cabo de 3 días, Aspasia, vestida de duelo y llorando, se presentó ante Artajerjes cuando éste se estaba bañando. El rey hizo vestir a Aspasia la ropa del eunuco sobre la negra que portaba. El resultado de este cambio de indumentaria satisface a Artajerjes, quien ruega que a partir de este día se presente ante él con las ropas del eunuco. El hijo de Artajerjes, Daríos, cuando fue proclamado heredero, le pidió como regalo que le diera a Aspasia, y el rey solo puso la condición de que la chica diera la conformidad, pero al cabo de un tiempo el rey la recuperó y la hizo sacerdotisa del templo de Ecbatana, donde se exigía el requisito del celibato. Enfurecido, Daríos complotó contra el padre y fue descubierto y ejecutado. Le Fresne, Inglaterra y Escandinavia, finales del siglo XII. Le Fresne comienza con la historia paralela de las bodas de 2 caballeros. La mujer de uno de ellos da a luz a gemelos, y al oírlo, la otra mujer declara que eso significa que se ha producido una infidelidad. El padre de los gemelos, al oír esto, decide encerrarla. La otra mujer, la calumniadora, da entonces a luz también a 2 niñas gemelas. Decidida a evitar la vergüenza, la mujer opta por matar a una de las 2 niñas y negar su existencia, pero una de sus criadas se ofrece a esconderla. Después de atar en su brazo un brocado que representa su nacimiento noble, el bebé es abandonado bajo un fresno junto a una abadía. El carretero la encuentra y la bautiza como Le Fresne, en francés moderno Fresne, fresno, y la entrega a las monjas para que la eduquen. Le Fresne crece hasta convertirse en una mujer extraordinariamente hermosa, y un señor llamado Gurun se enamora de ella. Gurun hace una importante donación a la abadía para conseguir visitar más fácil y frecuentemente a Le Fresne, a quien logra conquistar. Por miedo a ser descubiertos por la abadesa, Gurun convence a Le Fresne para escapar, convirtiéndola en su concubina. Sin embargo, los caballeros de Gurun le insisten para que se case con una noble y dé a su pueblo descendencia masculina. Le presentan a una bella y noble mujer llamada la Codre, en francés moderno Coudrière, almendro, y le convencen de que se case con ella. La madre de la Codre intenta inicialmente apartar a Le Fresne de Gurun, pero cuando la conoce descubre que es una buena muchacha y la acepta. Mientras preparan juntas la cama para la noche de bodas de los novios, Le Fresne deposita su brocado sobre la cama, en un intento por hacerla aún más bonita. La madre de la Codre reconoce entonces ese brocado, y que por lo tanto Le Fresne es la hermana gemela de la Codre y su propia hija. Aunque el matrimonio entre la Codre y Gurun ya ha tenido lugar, lo anulan al mismo día siguiente. Le Fresne y Gurun se casan. La Codre encuentra un nuevo marido y todos los personajes son felices. Versiones orales asiáticas. Ye Qian, China, entre los años 221 a.C. y 220 después de Cristo. Mucho antes de la dinastía Qin y Han,
En una pequeña comunidad de habitantes de las cavernas llamada Gudong, su jefe llamado Gu tenía 2 esposas por costumbre y una hija por cada una de ellas. Yechian es la hija de una esposa de Gu y es extremadamente hermosa, amable y gentil, y tiene muchas habilidades como alfarería y poesía. En contraste, su media hermana Yunli es de apariencia sencilla, cruel y egoísta, y tanto ella como su madre, la otra esposa de Gu, Jin, envidian la atención que Gu prodiga sobre Yechian. La madre de Yechian murió cuando aún era un bebé, por lo que Gu hizo todo lo posible para criar a su hija sin madre. Desafortunadamente, el padre de Yechian muere a causa de una plaga local y se nombra a un nuevo jefe para ocupar su lugar, ya que Gu no tenía hijos. Con su familia reducida a la pobreza, Yechian se ve obligada a convertirse en una sirvienta humilde y trabajar para su madrastra cruel y sin amor, Jin, y su media hermana menor, malcriada y perezosa, Yunli. A pesar de llevar una vida cargada de quehaceres domésticos y del hogar, y de sufrir abusos interminables a manos de su madrastra, encuentra consuelo cuando termina entablando amistad con un hermoso pez de 10 pies, 91 centímetros, en el lago cerca de su casa, con ojos y escamas dorados. El pez era en realidad un espíritu guardián que le envió su propia madre, quien nunca olvidó a su hija incluso más allá de la tumba. Un día, Yunli sigue a Yechian al lago y la descubre hablando con los peces. Enojada de que Yechian haya encontrado la felicidad, le contó a su madre todo lo que había visto. La mujer cruel engaña a Yechian para que le dé el vestido andrajoso que usa y con esto atrapa y mata al pez y lo sirve para la cena para ella y Yunli. Yechian está devastada hasta que el espíritu de un anciano, posiblemente uno de sus antepasados o su abuelo materno, con una túnica blanca con cabello blanco, aparece y le dice que entierre las espinas del pescado en 4 ollas y esconda cada olla en las esquinas debajo de su cama. El espíritu también le dice que todo lo que necesite se le concederá si habla con las espinas. Una vez al año se celebrará el Festival de Año Nuevo. Este es también el momento para que las jóvenes doncellas conozcan a posibles maridos. Sin querer estropear las oportunidades de su propia hija, la madrastra obliga a su hijastra a quedarse en casa y limpiar su cueva. Después de que su familia adoptiva se fue al festival, Yechian es visitada nuevamente por el espíritu del pez. Pide un silencioso deseo a las espinas y Yechian se encuentra magníficamente vestida, con un vestido de seda verde mar, una capa de plumas de martín pescador y un par de diminutas zapatillas doradas. Yechian va al festival a pie. Ella es admirada por todos, en particular por los jóvenes que creían que era una princesa, y se divierte hasta que escucha a Yunli gritar a la multitud: «¡Esa chica se parece a mi hermana mayor!». Al darse cuenta de que su familia podría haberla reconocido, Yechian se va, perdiendo accidentalmente una zapatilla dorada. Cuando llega a casa, esconde sus mejores galas y la zapatilla que le queda debajo de la cama. Sin embargo, las espinas de pescado están en silencio ahora, ya que antes le advirtieron a Yechian que no perdiera ni una de sus zapatillas. Lamentablemente, se queda dormida debajo de un árbol. Su familia adoptiva regresa del festival y menciona una misteriosa belleza que apareció en el festival, pero no saben que es de Yechian de quien están hablando. La zapatilla dorada es encontrada por un campesino local que la comercia y se la pasa a varias personas, hasta que llega a las manos del cercano rey de los islotes Tohan, un poderoso reino que cubre miles de pequeñas islas. Fascinado por el tamaño pequeño del zapato, lanza una búsqueda para encontrar a la doncella cuyo pie encaje en el zapato y proclama que se casará con esa chica.
La búsqueda se extiende hasta llegar a la comunidad de los habitantes de las cavernas, y todas las doncellas, incluso Yun-Li, se prueban la zapatilla, pero el pie de nadie puede calzar el zapato. Abatido por no poder encontrar a la mujer que buscaba, el rey hace un gran pabellón y exhibe el zapato allí. Ye Qian llega allí tarde en la noche para recuperar la zapatilla, pero se confunde con un ladrón. Luego, Ye Qian es llevada ante el rey, y allí le cuenta todo sobre su vida, cómo perdió a su amigo, el pez de ojos dorados, y ahora su zapatilla. El rey, impresionado por su bondad y belleza, a pesar de que vive en la tierra de los salvajes, la cree y le permite volver a casa con la zapatilla. A la mañana siguiente, el rey entra en la casa de Ye Qian y le pide que lo acompañe a su reino. Ye Qian luego usa sus 2 zapatos y aparece con su hermoso vestido verde mar. La madrastra y Yun-Li, sin embargo, insisten en que Ye Qian no podría tener ropa de ese tipo porque ella es solo su esclava. La madrastra dice que las galas son de Yun-Li y que Ye Qian las robó. El rey rechaza sus mentiras e invita a Ye Qian a casarse con él y vivir en su palacio. Ella acepta, pero su cruel familia adoptiva se queda con el peor destino posible, el uno al otro. La madrastra obliga a Yun-Li, que ha perdido toda esperanza de casarse con un rico, al mismo estado de servidumbre que sufrió Ye Qian durante tantos años. Cuando Yun-Li se rebela rápida y amargamente contra su suerte, comienza una pelea violenta, cuyo resultado es un derrumbe que entierra a ambas mujeres y destruye su hogar. En algunas versiones, la madrastra y la hermanastra fueron enterradas en un santuario llamado la tumba de las mujeres arrepentidas. Estas 2 mujeres se convirtieron en diosas en la tradición posterior y tienen el poder de conceder los deseos de cualquiera. Mientras tanto, el rey toma la mano de Ye Qian en matrimonio y la convierte en su reina. Después del matrimonio de Ye Qian con el rey, su esposo se volvió codicioso y abusó de los poderes de la espina de pescado, hasta que dejó de producir magia poco después. La reina Ye Qian enterró las espinas de pescado en una playa cercana con una gran cantidad de oro. Un año más tarde, el pueblo del rey llevó a cabo una revuelta y, para apaciguarlos, el rey trató de excavar las espinas y distribuir el oro entre los soldados rebeldes. Pero el oro fue arrastrado por la marea, junto con las espinas mágicas, y se desconoce el destino del rey y Ye Qian después del asedio. Hay que destacar que esta leyenda china nos dejó como legado el pequeño pie de Cenicienta, conocido como pie de loto en la cultura china. Sumiyoshi Monogatari, Japón, finales del siglo X. Una vez, un canciller medio tiene 2 esposas y 3 hijas. La primera esposa tiene una hija muy hermosa llamada Himegimi, pequeña princesa, mientras que la segunda esposa tiene 2 hijas, a saber, Naka no Kimi, princesa del medio, y San no Kimi, tercera princesa. La madre de Himegimi murió cuando ella tenía unos 8 años y su madrastra comenzó a favorecer a sus propias hijas, pero maltrató a su hijastra. Una mañana de primavera, cuando las hijas del canciller medio tenían entre 12 y 13 años, un hombre de familia importante y con el rango de capitán menor vio a Himegimi desde su carro y se enamoró de ella. Ella también se enamora del capitán menor y se compromete. Sin embargo, su madrastra lo obliga a casarse con su verdadera hija, San no Kimi. La madrastra también le impide servir en el palacio o casarse con un guardia de la guardia izquierda. Cuando la hija descubre la verdad, huye de su casa al santuario Sumiyoshi, un santuario en el pueblo de Sumiyoshi, un pueblo de pescadores en Osaka, Japón, para servir como sirvienta de la enfermera de su madre muerta, que ahora es monja. El capitán menor
es nombrado capitán mayor, pero su matrimonio con San no Kimi fue infeliz. Después de una serie de ayunos, es conducido al santuario a través de un sueño místico. Allí encontró a Himegimi y la llevó de regreso a su palacio, donde realmente pertenece. Se casan. Himegimi se revela a su familia y la madrastra y sus envidiosas hijas terminan sus vidas en la pobreza y la desgracia.